Señores y señores, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a los protagonistas de la salud. Hoy, miércoles 19 de febrero de 2014. Saludamos a todo Morelia a través de Canal 8 de Telecable 3 Play, a México y el mundo a través de radiotele.tv, nuestra página de internet. Doy los teléfonos en cabina para que llame y participe con nosotros, el 232-2912, 232-2913, 232-2914. Nuestro Facebook, Protagonista Salud. Nuestro Twitter, @protagonistasal, ahí se llama Protagonista Sal. Y nuestra página web, protagonistasdelasal.wix.com, /protagonistas salud. Todo junto. Vías de comunicación para que usted nos llame, pregunte sobre el tema y haga el programa con nosotros. Doy la bienvenida a Paulina, quien es el vínculo de comunicación entre ustedes y su servidor. Paulina, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Hasta con doble micrófono para que no digan. El tema del día de hoy, y estamos esperando la invitada que aún no llega, es el recién nacido prematuro, mitos y realidades del recién nacido prematuro, porque resulta ser que hay muchas situaciones, inclusive que caen en la ridiculez o en el mito del por qué un niño nace prematuramente. Hay ciertas enfermedades que lo ocasionan de la madre. Ayer vimos una de ellas con la ginecóloga Norma Aguayo, la diabetes gestacional, pero hay otras circunstancias atribuibles al producto, al niño, al bebé, que pueden ocasionar la prematurez extrema. ¿Qué porcentaje de ellos sobreviven? ¿Quiénes no? Eso tocaremos el día de hoy, para que usted nos acompañe. Estamos entonces en vivo a través de Canal 8 de Telecable 3 Play. Protagonista de la Salud ha comenzado. Voy a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para entrar de lleno al tema.
Regresamos a Protagonista de la Salud. Nuestra invitada ha llegado, la doctora Marta Aurora Rangel Balcázar, médico pediatra y neonatólogo y director médico del Hospital Memorial, a la cual le doy la bienvenida. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. No, gracias a usted, doctor, por la invitación. Vamos a hablar entonces y entrar al tema sobre qué es un recién nacido prematuro. ¿Cómo se define el recién nacido prematuro, doctor? Bien, por definición, el recién nacido prematuro pues es todo aquel que nace antes de tiempo. De hecho, prematuro se maneja como sinónimo de pretérmino. Y bueno, entonces pretérmino es todo el niño que nace antes del término normal en que debe de nacer, cuando termina la gestación, que son 40 semanas. Para fines prácticos, la Organización Mundial de la Salud define como un recién nacido pretérmino a todo aquel niño que nace antes de las 37 semanas de gestación. Después de que nosotros sabemos que ese niño ya es pretérmino o prematuro, bueno, hay una subclasificación dentro de los prematuros, en el que no está todavía aún muy definido cuál es un recién nacido pretérmino tardío, un recién nacido moderadamente pretérmino, el que es muy prematuro y el que finalmente es extremadamente prematuro. Esta subclasificación obviamente pues depende o está supeditada a las semanas de gestación, pero en términos generales todo el que nace antes de las 37 semanas, independientemente del peso al nacer, se considera como un recién nacido pretérmino. Prematuro o pretérmino. O prematuro. ¿Qué es lo que causa la prematurez? ¿Cuáles son los factores que influyen para que esto se dé? Bueno, las causas son diversas, pero podemos agruparlas en 3 grandes grupos. El primer grupo que corresponde a las causas maternas, el segundo grupo que corresponde a las causas placentarias y el tercer grupo que corresponde a las directamente relacionadas con el producto o con el bebé. De las causas maternas, las más comunes, bueno, pues son las enfermedades sistémicas, enfermedades metabólicas, como la diabetes, de la cual hablaron ayer, que bien puede ser una diabetes gestacional nada más, o puede ser una madre diabética. La otra causa muy importante, por su frecuencia y por su gravedad, pues es la hipertensión arterial, que también puede corresponder a una madre hipertensa desde antes del embarazo, o bien una madre que desarrolla hipertensión solamente en el transcurso del embarazo. Hay algunas otras, como las enfermedades pulmonares, que usted conoce mejor que yo, las cardiopatías, las nefropatías, y por supuesto un gran grupo de enfermedades que puede desencadenar partos pretérmino, que son las infecciones, ya sea infecciones sistémicas, urinarias, vulvovaginales, y algunas otras menos frecuentes, como pues la ruptura prematura de membranas, que en alguna ocasión o en varias ocasiones puede depender de este tipo de infecciones locales. El grupo de las causas placentarias, bueno, pues son el desprendimiento de placenta, que puede ser normoinserta o con una inserción patológica, o bien la inserción patológica de la placenta. Okay. Y entre las causas, dentro del grupo de las causas propiamente del producto, bueno, pues tenemos las malformaciones congénitas, que en un momento también pueden ser causa de los productos múltiples, gemelares, trillizos, cuatrillizos, etcétera, y algunas otras anormalidades congénitas que corresponden a ciertos cromosomopatías. Entonces, en términos generales, esas son las causas. Por supuesto que la más importante pues es la madre que no tiene un buen control prenatal. Yo voy a entrar aquí como buen homólogo a la parte del tabaquismo. ¿El Ajá. tabaquismo llega a causar recién nacido prematuro? Sí puede desencadenar, pero más que directamente influir sobre el nacimiento pretérmino de un bebé, influye en el peso. Generalmente son niños con peso bajo al nacer. No precisamente prematuros, sino con peso bajo. No, pero acordémonos que en muchas ocasiones el recién nacido, aunque no sea muy pretérmino, si tiene un peso muy bajo, pues es un factor de riesgo muy importante para la morbimortalidad de este bebé. Y volvemos a lo mismo, las señoras que están embarazadas tienen que acudir a su control prenatal.
Es la única forma en que pueden detectar a tiempo ciertas anormalidades para ellas y alteraciones que lleguen a provocar al producto o al bebé desde muy temprana edad gestacional. Estamos hablando aquí de la diabetes que se habló ayer, la hipertensión arterial, que es importante. Esos dos son, yo creo que las causas también mucho más frecuentes de patologías que hacen y se conjugan para tener un recién nacido prematuro. Es importante entonces que estas dos enfermedades se combatan con conocimiento de causa y con prevención, tanto del médico que las ve inicialmente, como del médico especialista que las recibe posteriormente. Esto en un primer nivel de atención se dice fácil, pero es complicado que un pasante de medicina muchas veces se le pasa ciertas enfermedades y luego andan ahí a la carrera mandando a sus enfermas muy mal y con un producto prematuro. Así es. Bueno, quisiera ahondar también un poquito aquí, doctor, sobre otro aspecto muy importante que obviamente tiene mucho que ver con el control prenatal, pero es la edad materna. Los extremos de la edad reproductiva en la madre, pues también conlleva más riesgo. Es decir, no es lo mismo un embarazo en una mujer de 16, 17 años o en una mujer de 40, 42 años, a la edad ideal reproductiva que está fijada como de los 25 a los 35. Entonces, la edad también es un factor muy importante para como factor de riesgo para un parto prematuro. Tenemos ya preguntas del público, Pau, por favor. Claro, doctor. Aquí hay una que dice, ¿cómo puedo saber si yo soy candidata a tener un parto prematuro? Bueno, si ya decíamos, si ella tiene los factores de riesgo, como es la edad, que es un factor muy importante, si ella se sabe una madre diabética, si se sabe una madre hipertensa, una madre con problemas de corazón, de riñón, de pulmón, obviamente esto ya la debe hacer conocedora de que tiene el riesgo de que si está embarazada pueda tener un bebé prematuro. Y si a esto le agregamos que no está llevando un buen control prenatal, con un buen ginecobstetra, bueno, pues también esto la hace candidata a tener un producto pretérmino. En este momento que la mujer se dedica a estudiar, a hacer maestrías, licenciaturas, cada vez se ve más frecuentemente que la mujer se embaraza a mayor edad, sí. 39, 40 años. ¿Eso ha aumentado la tasa de recién nacidos prematuros? Bueno, no, porque más bien lo que sí ha incrementado este porcentaje de niños pretérmino es la edad muy jóvenes, madres muy jóvenes. La incidencia de madres adolescentes y que no tienen un buen control prenatal, embarazos no deseados o por lo menos no buscados, esto sí ha incrementado de una forma importante. La mayor parte de las patologías que tenemos ahorita en hospitales de concentración, llámese pretérminos o otras patologías, corresponden a madres muy jóvenes, madres adolescentes. El porcentaje de madres de más de 40 años que se llegan a embarazar en la actualidad generalmente no es mucho mayor que el de las adolescentes. Y además la madre que busca un embarazo después de los 40 años generalmente es una madre que tiene deseos, que es un embarazo muy deseado y por lo tanto es un embarazo que lleva un control muy riguroso. De manera que, bueno, pues entre mejor es el control, menor riesgo hay. Y en cambio el grupo de las adolescentes pues son jovencitas que no desean el embarazo, que son embarazos no planeados y por lo tanto pues que no llevan un buen control. Al momento que se realiza un parto pretérmino, ¿el niño va a dar una cuna durante X cantidad de tiempo, una cuna térmica, una incubadora? Sí, por supuesto. Recordemos que una de las patologías o de las entidades más comunes del recién nacido pretérmino pues es la falta de control térmico. El recién nacido por su misma inmadurez puede no controlar su temperatura o bien es expuesto a a pérdidas de calor muy importante. Por lo tanto, sí debe de permanecer un tiempo en la incubadora. ¿Cuánto tiempo? Pues va a depender del peso, de las condiciones generales y por supuesto de la edad gestacional que tenga el prematuro. Y puede, si todo sale bien, en un promedio de 2-3 meses está dando de alta. Bueno, si es un niño de 35 semanas, por ejemplo, que es un pretérmino,
pues quizá alguna semana y el niño está fuera de la incubadora. Pero si estamos hablando de un niño de 27, 28 semanas de gestación, pues sí, ese niño mínimo se echa 4 semanas en incubadora. Si es que no tiene otra complicación asociada. Ah, claro. No, Estamos no, hablando exclusivamente ahorita de lo que es control térmico y necesidad de la incubadora. Si a esto le agregamos las patologías con las que cursa el pretérmino, bueno, pues hay niños que duran 2 meses o más en la incubadora, en el hospital. ¿Y esto es costoso, el tratamiento? De un Sumamente pretérmino? costoso, sumamente costoso. El impacto económico que tienen a nivel privado en una pareja, bueno, pues es muy pesado. A nivel institucional igual, niños que son muy pretérminos, que requieren de infraestructura, que requieren de muchos medicamentos, de muchos cuidados, obviamente, a nivel institucional también es un costo económico importante. Y hay hospitales públicos que pueden tener problema, como el infantil de Morelia, Sí. y el de la mujer aquí, y en el ISSSTE, obviamente, y en el Seguro Social. que El pueden hospital solventar. civil también, El civil también maneja niños pretérmino. Pero digamos, aun cuando sea en una institución de salud pública, pues el impacto económico es importante. Es importante. Sí. Pregunta del público, Pau, por favor. ¿Cuáles son las características de un parto prematuro? Características del parto. Bueno, quisiera entender las características más bien relacionadas al bebé, porque el parto prematuro, bueno, pues es un parto que puede ser normal, eutóxico, distóxico o por operación cesárea, igual que un producto a término. Realmente el parto de un prematuro y el parto de un niño a término en sí, lo que es propiamente el parto, pues no hay mucha diferencia. Quizá la pregunta se refiere más bien a las características del niño. ¿Qué características tiene el bebé prematuro? No sé, voy a referirme a esto y si no es así, pues que nos lo aclaren también la pregunta. Las características de un prematuro, bueno, pues obviamente lo más importante es el peso, pero tiene algunas otras características físicas que lo hacen diferente al recién nacido de término. Quizá la que más impacta al momento de verlo, después del peso, la talla, bueno, pues sea la piel, las características de la piel. Entre más prematuro es el bebé, es una piel más delgada, es una piel muy transparente, que permite incluso ver el trayecto de las venas, de las arterias. Obviamente es sumamente delgada, no tienen lo que es el tejido celular subcutáneo, que es la grasa que está abajo de la piel, y bueno, esto es una de las razones por las cuales el prematuro se enfría. Otra característica que tienen es que las plantas de los pies, por ejemplo, pues no tienen pliegues. El niño, entre más cercano al término sea, los pliegues de los plantares, de las plantas de los pies son muy marcadas. Entre más pretérmino es, el piecito es liso, no tiene pliegues. El pabellón de la oreja, entre más pretérmino es el bebé también, es un pabellón que nosotros lo doblamos y se queda pegado. Entre más de término sea el niño, el pabellón regresa a su lugar. ¿Por qué? Porque el cartílago está mucho más formado. Los pezones, por ejemplo, la glándula mamaria también, el tamaño del pezón y de la glándula mamaria es palpable. Entre más cercano al término sea ese bebé, más grande será la areola, el pezón, y entre más pretérmino sea, es más plano, menos palpable y más chiquita la zona de la areola. Otra característica muy importante es a nivel de los genitales. En los niños, cuando están muy cercanos al término, pues las bolsas escrotales son rugosas, son con una coloración un poco más oscura que el resto de la piel, y lo más importante es que los testículos ya están descendidos a las bolsas escrotales. Cuando el niño es menor de 35 semanas, los testículos no van a estar descendidos a las bolsas escrotales. Podemos palparlos a lo largo del canal inguinal, o podemos no palparlos si es muy pretérmino, los testículos estarán en la cavidad abdominal. Y obviamente la bolsa escrotal, pues es una bolsa lisa también, que no tiene pliegues y la coloración no es más oscura que el resto de la piel. En el caso de las niñas, cuando la niña es muy cercana al término, normalmente los labios mayores cubren
a los labios menores. En las recién nacidas pretérmino, entre más pretérmina sea también, los labios menores quedan no cubiertos por los labios mayores. Entonces esta es otra característica muy importante. Y bueno, hay otra que es la presencia del lanugo. El lanugo es un vello muy fino que puede cubrir las partes laterales de la cara, las mejillas, lo que es la espalda, el cuello, y también entre más pretérmino es el niño, más lanugo presenta el bebé. Entre más cercano al término sea, el lanugo no existe o existe en cantidad muy pequeña. Entonces estas serían las características más sobresalientes físicas a grandes rasgos de un pretérmino. Claro que hay muchas más, como pues su respuesta neurológica, el tono muscular, la presencia de algunos reflejos o ausencia de acuerdo a la edad gestacional, pero físicamente esas serían las características más sobresalientes. Más claro no puede quedar. Yo creo que la doctora ha dado una explicación formidable de lo que es las características de un residuo prematuro. Y regresando del corte, vamos a hablar de las enfermedades que acompañan al prematuro. La enfermedad más frecuente que encontramos, que puede ser desde los intestinos de fuera, problemas respiratorios, en fin. Regresamos a una pausa. Háblenos a los teléfonos 232-2912, 232-2913 y 232-2914 para que usted llame, participe con nosotros y pregunte a la doctora. No todos los días se tiene una experta en el tema como en el día de hoy. Volvemos. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. Ya está en marcha el módulo de expedición de licencias de conducir, ubicado en Boulevard García de León, esquina con Cerro Gordo, número 963, Colonia Nueva Chapultepec. Todo lo que necesitas para tramitar tu licencia en un solo lugar, incluidos los servicios de perito y médico de tránsito. Mayores informes 070 Tramita Fácil. Michoacanos, tenemos la certeza de que contamos con el respaldo real y absoluto del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Todo el apoyo que nos ha traído y nos seguirá trayendo no es paternalismo ni tinte electoral. Es la acción política sana del presidente de México para brindarnos la oportunidad de alcanzar el desarrollo que merecemos todos los michoacanos, que ha estado pospuesto por muchos lustros. Se invirtieron más de 1,000 millones de pesos para fortalecer las tareas de seguridad pública, logrando la construcción del nuevo edificio de la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión total de 78 millones de pesos, y el núcleo de seguridad pública con equipamiento para el sistema de enlace y monitoreo del Estado de Michoacán, que incluye el C4 estatal y 6 subcentros con más de 1,000 cámaras de videovigilancia. Hemos ejercido un presupuesto de más de 17.582 millones de pesos para atender a más de 1.400.000 alumnos, desde educación inicial hasta superior. Asimismo, se atendieron 51 planteles que fueron afectados por las contingencias climatológicas. En Michoacán no hay opción: o se mejora la calidad educativa o se mejora. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros.
Vive una experiencia única. Recorre Pátzcuaro Uruapan como parte de la Ruta Don Vasco. Conoce la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVI. Costos accesibles y diversión garantizada. Salidas desde Morelia. Informes 01800 5630 486. Michoacán, compromiso de todos. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, te invitan a vivir la experiencia más fascinante del mundo de la tortuga marina. Millones de tortugas arriban a las playas michoacanas durante la temporada de noviembre a marzo. Vive esta maravilla natural en la costa michoacana. Compromiso de todos. Regresamos a Protagonista de la Salud. Seguimos platicando con la doctora Aurora Rangel. Ella es pediatra neonatólogo. Y la pregunta que le hacía antes de ir de corte, doctora, ¿qué enfermedades acompañan al recién nacido prematuro? La manera más frecuente. Bueno, sí, hay un grupo de padecimientos que son, si no exclusivos, sí casi exclusivos, o obviamente pues mucho más frecuentes en este grupo de recién nacidos. Hablamos de que las causas principales de morbilidad en los prematuros son básicamente pues la dificultad respiratoria. Es una dificultad respiratoria que obedece propiamente a inmadurez del pulmón. La famosa enfermedad de membrana hialina, que también se conoce como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, que es también mucho más frecuente, mucho más común entre más pretérmino es el niño. Podemos decir que esta es una de las patologías que con mayor frecuencia mata a los prematuros. Afortunadamente en la actualidad, bueno, se sabe un poco más de esta enfermedad, se sabe cómo evitarla, cómo prevenirla, cómo manejarla. Hace algunos años esta enfermedad pues definitivamente era la que mataba a la mayor parte de los prematuros, porque se conocía menos de cómo evitarla, cómo manejarla, y bueno, pues tiene una mortalidad alta. Esa sería una de las principales. Otra muy frecuente, acordémonos que el niño pretérmino pues tiene una inmadurez no nada más del pulmón, es inmaduro también de su sistema digestivo, su sistema neurológico, su sistema inmunológico. Entonces la inmadurez propia también del tubo digestivo a nivel intestinal sobre todo nos hace al pretérmino más propenso a una enfermedad que se llama enterocolitis necrosante. Esta enfermedad pues también podemos decir que tiene una mortalidad alta si no se maneja como debe ser, si se nos complica o si llega a una entidad, a un estadio que es pues mortal, que viene siendo la perforación intestinal. Desde el punto de vista neurológico, que también es inmaduro el pretérmino, bueno, también lo hace más propenso a algún tipo de padecimientos como es la hemorragia intracraneal. El cerebro del prematuro es un cerebro que tiene sus vasos sanguíneos mucho más lábiles, que se rompen más fácilmente con cambios de presión, de osmolaridad, y bueno, esto lo hace también que sea pues más vulnerable a las hemorragias intracraneanas, y de aquí se desprende un temor de toda la familia, de todos los médicos, de las secuelas que puede tener un recién nacido pretérmino,
que tienen mucho que ver con la hemorragia intracraneana. El grado, el tipo, el lugar de la hemorragia, pues obviamente nos hace la posibilidad más alta o menos de secuelas en este niño. Y por último, dentro de las más frecuentes, también con una mortalidad muy alta y que también se debe a una inmadurez del sistema inmunológico, pues son las infecciones. Igualmente, entre más prematuro es el niño, mayor posibilidades tiene de desarrollar lo que se llama una sepsis neonatal, que no es otra cosa más que una infección propiamente en la sangre del recién nacido. Y que esta entidad de la sepsis, pues nos puede dar un foco infeccioso en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esas serían básicamente la problemática o las patologías más frecuentes que nos pueden llevar a la muerte de un recién nacido pretérmino. ¿Se presentan una por una sola o se conjugan varias? No, desgraciadamente con varias. Mucha frecuencia vienen en paquete. Caray. Sí, entonces son paquetes pues muy difíciles de manejar porque se tiene que manejar la sepsis, se tiene que manejar la enterocolitis, se maneja la insuficiencia respiratoria, a veces la hemorragia intracraneana también y algo más. Por ejemplo, los niños que tienen malformaciones congénitas, pues se agrega también el problema del manejo de la malformación. Perdón. No, digo, pueden presentarse por separado o pueden presentarse, como le digo, en paquete. Uh-huh. Y obviamente la mortalidad aumenta, claro. El pronóstico es más. Sí, claro. Uh-huh. ¿Qué se ocupa, doctora, para ser neonatólogo, como usted lo hizo? ¿Se ocupa ser pediatra y después hacer neonatología? Sí, generalmente el neonatólogo es un pediatra que hace la subespecialidad después en neonatología. Y la gente tiene que acudir con el médico indicado, no con algún médico charlatán que te dice que vea niños o recién nacidos. Tienen que buscar un médico certificado colegiado. Sí, claro. Digo, hay mucho médico general que, bueno, pues sí se anuncia como partos, que no es ginecólogo, atención especial a niños y no es pediatra. Y bueno, sí cambia, doctor, sí cambia la percepción de cómo un médico general ve la patología de un prematuro, o cómo el pediatra ve la patología del prematuro. Y bueno, el neonatólogo, pues obviamente pues es su fuerte, ¿no? El prematuro. ¿Cuántos años tuvo usted para prepararse? A mí me tocó la época de 1 año nada más, ahorita ya son 2. De neonatología. De neonatología. ¿Y de pediatría 3? De pediatría son 4 ya. 4. Ahorita. Sí. Están terminando las últimas generaciones de 3 años. Sí, entonces hablamos de que para ser neonatólogo ahorita en la actualidad, pues estamos hablando de 5 o 6 años. No es lo mismo, definitivamente, amigos, que un médico general vea a su hijo que un pediatra. Lo acaba de decir la doctora, la visión cambia completamente. Si en adultos la visión cambia, en niños aún lo es más. Cada vez que llegan conmigo para darme un paciente a consulta pediátrico, digo, no, ventanilla 15, por favor, sí. Es otra cosa completamente diferente. Sí. Paulina, pregunta del público. ¿Un bebé prematuro puede alimentarse de leche materna? No puede, debe. Obligatoriamente. Debe alimentarse de la leche de su mamá, sí. Hay algo muy importante que el público, las mamás deben de saber. La leche que una mamá produce cuando tiene un bebé pretérmino es una leche especial también, que tiene ciertas características que la hacen ser ideal o específica también para su hijo que es pretérmino. Es decir, los componentes de la leche materna de una mamá que tiene un bebé a término no son las mismas que las que produce una mamá que tuvo un bebé pretérmino. La naturaleza es tan sabia que la producción de la leche de esa mamá sabe o intuye la naturaleza que ese bebé requiere pues ciertos nutrimentos que lo deben hacer que crezca mejor, que se desarrolle mejor que las de un niño a término. Pero bueno, sabemos que en términos generales la leche materna pues es el alimento ideal. Cuando las condiciones de la mamá lo permiten y tiene la producción de leche, ese bebé prematuro debe recibir leche materna. Quizá no directamente por succión al seno materno, pero sí se puede extraer la leche la mamá y si el bebé todavía no está con la capacidad de madurez para succionar y para deglutir
esa leche o alguna otra, bueno, pues se administra a través de una sonda orogástrica, pero sí, por supuesto que debe de ser alimentado con la leche materna. Seguimos con preguntas del público, Pau. ¿Cómo puedo prevenir tener un bebé prematuro? Bueno, definitivamente, si saben que están embarazadas y no quieren tener un bebé prematuro, lo que se les recomienda es que tengan un buen control prenatal, que asistan en forma sistemática, no sé, mensual o quincenal o bimestral, de acuerdo a las condiciones de cada embarazo, pues a un buen control, en donde les van a detectar pues si tienen presión alta, si tienen azúcar alta, por así decirlo, si tienen algún problema infeccioso, urinario, vulvovaginal, sistémico, que obviamente les disminuye el riesgo de tener un bebé prematuro. La pregunta es, ¿cómo puedo prevenirlo en términos generales? Bueno, pues siendo una madre sana y teniendo un buen control prenatal. Y responsable de su embarazo. Sí. Siguiente pregunta, Pau. ¿Ser una madre de un hijo prematuro puede ser o puede llegar a ser hereditario? No necesariamente. Bueno, si hablamos de que lo que produce el parto pretérmino es una enfermedad hereditaria, digamos, si la mamá es diabética, la abuela es diabética, la embarazada actual es diabética y eso les ha favorecido tener un bebé pretérmino, bueno, podríamos decirlo desde ese punto de vista que sí, pero en términos generales no es un problema hereditario. Cuando un prematuro se da de alta, ¿qué cuidados especiales tiene que tener la mamá en casa? Bueno, primeramente para poder decir que el prematuro que estuvo, no sé, 2, 3, 4, 5 más semanas en una incubadora, hospitalizado, esperando a que tenga la suficiente madurez para que pueda egresar a casa, podemos decir que tiene que tener ciertos requisitos. Por ejemplo, les decía yo que cuando ese bebé no puede comer mediante el mecanismo normal, que es la succión y la deglución, y que ese bebé tiene que comer con sonda, bueno, pues uno de los requisitos es que el bebé ya coma solo, que succione, que deglute, que ya no coma con sonda. Ese sería un requisito para que pueda ser dado de alta. En términos generales, hay casos especiales en los que a lo mejor tendrá que irse con sonda a casa, pero no es lo habitual ni es lo deseable. La otra es que obviamente pues ese niño ya controle su temperatura, que ese niño pueda estar al medio ambiente, vestido con la ropa habitual y que no se enfríe. Otra condicionante para que se pueda ir a casa, bueno, pues es otra vez la responsabilidad de los padres que asuman la responsabilidad de lo que es cuidar un bebé así chiquito. Si ellos no tienen la seguridad o no se tienen la confianza para manejar ese bebé en su casa, pues debemos de valorar muy bien el alta de este niño. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de esos cuidados especiales es el saberle dar de comer. No es lo mismo darle de comer a un niño de 3 kilos que darle de comer a un niño de 1,800. Obviamente esa sería parte de los cuidados especiales que el niño prematuro requiere. La forma en que un prematuro come, bueno, pues debe ser alimentado con más calma, sacarle el aire cada vez que éste lo requiera, estar muy al pendiente si ese niño regurgita cuando termina de comer o durante la alimentación, si se pone morado, si deja de respirar. O sea, esos son los cuidados que tendríamos que vigilar al momento de la alimentación. ¿Son más propensos a la muerte de cuna? En términos generales, sí. Si es un niño que obviamente se puede enfriar, bueno, pues parte también de los cuidados será saber cómo debo de abrigarlo, cómo debo de dormirlo, en qué posición debe de quedar, cada que debe de comer, cada que debe de dormir. Serían, pues básicamente los cuidados generales, ¿no? Cuidados así muy específicos, bueno, pues lo de todos los recién nacidos, ¿no? Su baño diario, la posición en que debe de dormir, cómo lo debo de bañar, con qué lo debo de bañar, qué tipo de ropa debe usar, cómo lo debo de cobijar, de abrigar, de colocar. Sí serían los mismos cuidados de un recién nacido de término, pero quizá un poquito más vigilados y más estrictos. Entonces, si la pregunta es, otra vez,
¿Un bebé prematuro requiere cuidados especiales? Sí, que son los mismos de un niño de término, pero más estrictos. O sea, un mejor control térmico, una mejor técnica de alimentación y cuidados de su control de temperatura, su vigilancia también en cuanto a crecimiento y desarrollo, su aplicación de vacunas, etcétera. O sea, sí, en términos generales, sí requiere cuidados especiales. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues hasta que el niño logre tener un peso, una talla, una madurez suficiente para que pueda tener los mismos cuidados de un niño de término. Mucho cuidado, ya hasta me estresé, ¿no? Estoy viendo. No, hombre. Vamos, después regresamos, amigo. Sí es estresante, pero... Release. If you're scared, walk away. 'Cause there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same. Where's your passion? Where's your fighting? All right, now. The whole road is looking on. I'm going over. Jumper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent. And Felix is back to her safely, the new world record holder. Regresamos a protagonistas. Una pregunta que le hacía fuera del aire a la doctora es que si a los papás le hacen un test psicológico antes de irse, porque con todos esos cuidados es para poner de estrés a todo el mundo. Bueno, más que un test psicológico, lo que hacemos es una evaluación de qué tan seguros los vemos al momento que el niño ya se tiene que dar de alta. Nosotros vamos programando el alta de acuerdo a cómo el niño va mejorando. Cuando el niño ya come con biberón, ya está fuera de la incubadora, ya no tiene soluciones, ya no tiene catéteres, ya no tiene medicamentos, o los que tiene ya son tomados, ya no tiene medicamentos intravenosos. Bueno, es un bebé que ya lo estamos preparando para que se vaya a casa. En estos días previos a que se vaya a casa, sí normalmente pedimos a los papás que vayan a, pues como a adaptarse, a capacitarse en el manejo de estos niños. Porque luego resulta que el bebé está un mes o mes y medio en el hospital, después de que sale adelante de enfermedades muy serias, que estuvo grave, que estuvo con posibilidades altas de morir incluso, y que bueno, médicamente pues son retos y cuesta trabajo sacar adelante a estos niños, ¿no? Independientemente del costo económico que esto implica. Y bueno, nos hemos topado también con experiencias muy tristes que después de toda una odisea que los niños tienen en el hospital, los damos de alta y regresan a los 3 días
con una broncoaspiración, Vale. con una infección, descuidados, porque la mamá o porque el papá no se hacen responsables o no recibieron la suficiente capacitación para el manejo de estos niños. Entonces, sí debemos de tener una buena evaluación de los padres antes de que se vayan de alta. Les decía yo que generalmente, sobre todo a niveles socioeconómicos bajos, la mamá en muchos lugares sigue teniendo la idea de que no puede salir a la calle hasta que tenga 40 días de que nació el bebé. Que es un mito. Y además, pues, en muchas ocasiones sin bañarse y comiendo solamente caldo de gallina negra, con gorra, con calcetas y bueno, todo lo que nosotros sabemos. Y entonces en esas condiciones, pues no es conveniente que manejen así el bebé. Entonces, en muchas ocasiones mandamos a la mamá a que se bañe, que tenga primero higiene con ella y después le damos la capacitación de cómo debe bañar, alimentar y cuidar a ese bebé. Y cuando nosotros vemos que no es una mamá muy responsable, que no tiene estas características para el manejo de estos niños, pues en ocasiones sí detenemos un poco el alta. O nos auxiliamos con trabajo social o en ocasiones incluso hasta con dependencias como el DIF, para que, bueno, pues se tenga también una vigilancia de estos niños. Porque sí, experiencias les puedo platicar muchas, de niños así que hemos tenido con patologías muy difíciles que salen y regresan. Y es lamentable, ¿no? Se echa a la borda todo lo que se hizo en el hospital, la inversión que se tuvo también. Y hace de poco le comentaba yo de la muerte de Cuna famosa. Hay una campaña de la Cámara de Diputados ahorita en el radio. Sí, lo he escuchado. La muerte de Cuna, cómo poner al bebé, etcétera. Sí. Y todo esto mucho se desconocía. Sí. Yo pensaba que se colocaban boca abajo. No. Digo, no soy papá, ¿verdad? Pero Sí. no te sé. Sí. Y no, es boca arriba. Entonces, y en el prematuro, pues sí puede haber broncoaspiraciones por el reflujo de la leche con mayor frecuencia, imagino. Vemos imágenes en la pantalla, doctora, de prematuritos. Sí. Estos, a veces fotos muy sensibles, otras no tanto, pero casi todos son la mayoría de pacientes hospitalizados. Ahí tenemos uno con su sonda, monitorizado todo el tiempo, en su cuna térmica. Y así están en el hospital, así están. Bueno, esas están bonitas, hay unas más impactantes. Está con su respirador ahí el bebé, sí. conectado al respirador, ese casquete que lo colocan. Casco cefálico, Casco cefálico. En ocasiones se ve todo menos el bebé, ¿no? O se ve toda la infraestructura y todo lo que tenemos y por allá perdido se ve el bebé, ¿no? Ese piecito ahí impresionante. Sí, esa foto ejemplifica el tamaño del pie en relación a la mano de la mamá o de la enfermera. Igualmente ahí el cuerpo completo del bebé pues es la palma de la mano. Ese, por ejemplo, pues ese ya no tiene sonda, ya no tiene monitor, ya no tiene nada, ya nada más está en la incubadora. Este todavía está monitorizado, está comiendo con sonda, tiene todavía oxígeno. Pues ya está listo para irse a casa. Ya pues a casa, con una mamá responsable. Así es. Doctora, ¿dónde la podemos encontrar a usted? Su consultorio. Bueno, mi consultorio está en la calle Isidro Huarte. Está a media cuadra abajo del Hospital Civil, exactamente frente a la Clínica Galeno. El número es 543, en el interior 2, consultorios pediátricos. ¿Y el teléfono? El teléfono del consultorio es muy fácil, 313-9696. Si lo quiere repetir nuevamente para que lo tome. 313-9696. La doctora Rangel es una pediatra, primero que todo una dama, una gran profesionista y un excelente pediatra. Es muy recomendable la doctora para su atención infantil en sus niños, en sus hijos. Usted que tienen hijos, llévenos con un pediatra, no con un médico general. Y estamos casi despidiendo el programa. Para concluir, doctora, ¿algún mensaje que quiera mandar a los médicos de primer contacto que tienen casos de prematuros? Bueno, ¿qué les recomendaría yo? Primero, que si no tienen la seguridad de a qué patologías se están enfrentando, lo canalicen. En ocasiones el médico general dice, no, yo puedo o yo sé, y con mucha frecuencia lo que hacen es que se pierde el tiempo.
No es lo mismo manejar a un niño que va empezando un cuadro infeccioso, que va empezando un cuadro de una dificultad respiratoria, una enterocolitis, por ejemplo, a un niño que ya tiene, no sé, 4 o 5 días manejado y generalmente mal manejado. Y bueno, cuando llega con nosotros, pues ya llega o complicado o con un estadio muy avanzado. Entonces, cuando no tengan la seguridad de a qué patologías se están enfrentando, cuando vean que la evolución no es favorable en 24, 48 horas máximo, pues canalizarlo con un especialista, si es un médico general, bueno, con un pediatra o con un neonatólogo, o a un hospital en donde ellos tengan la seguridad de que lo va a atender una persona que conoce de prematuros, que conoce de recién nacidos y que conoce de esas patologías. Va llegando una pregunta del público. Sí. No es pregunta, es una felicitación. Ángeles Flores manda saludos a la doctora Aurora Rangel. Muy bien. Muchas gracias, Ángeles. Ya nos están viendo aquí. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a la doctora su presencia en el programa. Hoy hemos aprendido mucho del recién nacido prematuro. Esperemos que no sea la última vez que nos visite, doctora. Muchísimas gracias. Claro que no. Fue un honor haber estado con ustedes y agradezco sinceramente la invitación. Por supuesto, cuando ustedes me inviten, con mucho gusto volveré. Muchas gracias. Gracias y a este ustedes. programa lo pueden ver a las 11 de la noche en su repetición por radiotele.tv en internet y por el canal 8 de Telecable. También lo podrán ustedes ver en repetición. El día de mañana tenemos un tema importante, ya no tanto médico. Mañana es día de invitado especial. Mañana tenemos aquí un contador porque queremos saber qué pasa, qué onda con la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma hacendaria, más bien la reforma hacendaria y el ambiente médico. ¿Cómo podemos no huirle a pagar impuestos, sino qué nos prepara este año en materia fiscal? A los médicos es un gremio que se le ha golpeado mucho, en general a todo el mundo, y a veces fomentan la informalidad, sobre todo con una nueva reforma. Mañana platicaremos de esto con el contador que nos visitará aquí de manera especial en el programa. Agradezco a Paulina su estancia aquí en el mismo. Gracias, Pau. Hasta mañana, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, 11 de la noche, repetición de este programa. Síguenos a través de redes sociales, Facebook, Protagonista Salud, Twitter, @protagonistasal, y nuestra página web, protagonistasdelasal.wix.com/protagonistas-salud. A través de estos medios estaremos informando de nuestros eventos, de nuestros temas en los programas, y próximamente tenemos sorpresas para todos ustedes. Ya nos vamos. Muchas gracias. Buen provecho.